Saludamos a quienes nos acompañan en debate. Hoy estaremos conversando precisamente sobre el debate internacional por la paz que se está dando en Venezuela a propósito del encuentro nacional que se está celebrando. Tendremos como invitado a uno de los delegados nacionales, que es Pablo Kunich, está hoy aquí con nosotros. Y están también compañeros que, bueno, una compañera del Brasil que está aquí por otras actividades, pero se ha vinculado un poco a esta actividad, la cobertura de prensa de esta actividad, y un compañero que es también desde el punto de vista de la percepción de todo este encuentro, se le ha hecho un seguimiento comunicacional a la actividad, un poco para compartir una mirada de cuál es la respuesta internacional y cómo se manifiesta la solidaridad internacional con Venezuela en momentos, bueno, de niveles de amenaza tan grandes como los que hoy afronta nuestro país, a partir de las más recientes acciones del actual presidente de los Estados Unidos, pero además una arremetida que viene desde hace mucho tiempo, incluida la declaración de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, estas manifestaciones de solidaridad tienen ya bastante tiempo, pero hoy día se celebra en nuestro país un encuentro bien importante con participación de delegados internacionales, no solo de nuestra América Latina y el Caribe, sino también de otros continentes. Y bueno, queríamos precisamente compartir algo de esa experiencia y que el público pues, de Vive TV pueda conocer de la mano de quienes han estado allí como delegados, pero también de quienes han estado haciendo alguna cobertura de esta actividad y que tienen también una percepción internacional de este tema, podamos compartir algunas ideas sobre la importancia de este encuentro, el contenido de este encuentro, y bueno, un poco cuál puede ser esa expresión de solidaridad de los pueblos en este momento que vive nuestro país. Vamos a comenzar con la dama que nos visita de Brasil, que estás viendo esto también desde una perspectiva quizás un poco más externa. Un poco, ¿cuál ha sido tu percepción de este encuentro, la importancia de este encuentro, el debate, en qué has visto tú que pudiera aportar en el actual escenario que vive nuestro país? Yo creo que lo que debemos destacar de este evento es la amplitud de las participaciones de las organizaciones, o sea, la variedad de las organizaciones y sus voceros, o sea, gente que tiene reconocimiento internacional, y este aporte de esta gente que vino aquí a Venezuela, primero, entender lo que está pasando aquí, ¿no? Y segundo, dar su apoyo al país, al gobierno y al pueblo venezolano y demostrar que Venezuela no está sola. Eso fue casi unánime entre las personas que yo he entrevistado de las delegaciones internacionales. De una manera u otra terminaron diciendo: Venezuela no está sola, hay mucha gente que apoya a Venezuela, hay muchas organizaciones que están pendientes de lo que está pasando en Venezuela, y que no apoyan obviamente las sanciones de Estados Unidos y las imposiciones que ha hecho el presidente Donald Trump sobre Venezuela. Para mí lo que más me llamó la atención fue esta diversidad de organizaciones que están aquí hoy. Bien, vamos a ver aquí qué nos dice el compañero Nicolás Hernández, que tiene una percepción también desde la cobertura de esta actividad. ¿Cuál es la percepción general que hasta ahora tienes de la actividad? En mi caso me tocó hacer la cobertura desde atrás del estudio, ¿no? En la parte de redacción. Como resalta ellos, la variedad de ella, ¿no? La compañera, la variedad de las participaciones, y no solo eso, sino también esta apuesta a los movimientos sociales, a las organizaciones populares, como también un protagonista, ¿no? No solamente cancilleres, no solamente diplomáticos de los grandes estados, sino también interpelar este nuevo actor que viene emergiendo con mucha fuerza en América Latina, que uno a veces no se da cuenta porque forma parte de ese proceso, pero creo que Latinoamérica tiene mucho para enseñar al mundo con respecto a esto, el protagonismo, la participación de los movimientos sociales, y también como, bueno, lo vimos con Lula en Brasil y también lo estamos viendo en diferentes lugares, cómo los movimientos sociales empiezan a formar parte, y bueno, el ejemplo de Bolivia, ¿no? Que Bolivia con esa inmensa delegación que trajo, ¿no? Esa participación, y bueno, los compañeros que pudieron estar ahí sorprendidos de eso, ¿no? Como cuadros de base, cuadros que se nutrieron de la lucha del día a día, del cotidiano, de no estar en oficinas, sino que iban y exponían y expresaban su solidaridad
y con una claridad que por ahí hay ciertos prejuicios que no se espera eso, ¿no? Entonces creo que eso es clave y empieza a marcar otro protagonismo, y creo que en medida que los líderes se empiecen a interpretar, ¿no? Creo que la caravana de Lula fue un guiño en ese sentido, que los movimientos sociales empiezan a emerger como un nuevo actor protagónico. Creo que también el proceso latinoamericano va a ser más rico y va a estar mucho más fuerte. Bien, estamos aquí también acompañados de Pablo Kunich. Pablo Kunich, además de ser delegado en este encuentro, hace parte pues, de los equipos de Alba TV, que bueno, que es además vamos a decir que su programación es una programación muy dirigida a resaltar precisamente la participación de los movimientos sociales y bueno, la lucha de los pueblos de nuestra América. ¿Cuál es la percepción inicial que ha dado este encuentro en cuanto a esa expresión de solidaridad internacional con Venezuela? Bueno, lo que nosotros vivimos este fin de semana y estamos viviendo hasta mañana, que es cuando concluye el encuentro con la gran marcha antiimperialista, fue justamente una devolución de tanto que ha hecho Venezuela por tantos pueblos, por el nuestro obviamente, pero en general por todos los pueblos del mundo. Esa solidaridad se devuelve con reconocimiento a lo que es la revolución bolivariana, el reconocimiento al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Pudimos ver cómo se constató compañeros y compañeras que podían tener dudas sobre la verdad de Venezuela, están teniendo la posibilidad de ver de forma directa cómo estamos viviendo, cuál es la realidad del país y bueno, enfrentar con este encuentro y con las acciones que van a venir de aquí en adelante una arremetida mediática, económica, bueno, por todas las vías, pero se destacó mucho el factor mediático. Bueno, enfrentándolo, hablando de frente, allí estuvimos participando compañeras y compañeros del movimiento de pobladores, de movimientos campesinos, comuneros y comuneras, hablando directamente con estos compañeros, también campesinos, también dirigentes sociales, también intelectuales y académicos, pero está siendo un encuentro bien interesante de pueblos, más que de personajes, personalidades, entre pueblos, para reconocernos. Y bueno, una de las devoluciones o de lo que yo puedo destacar más es cómo los pueblos están reconociendo el esfuerzo de la Asamblea Nacional Constituyente como una posibilidad única que se está dando en Venezuela ya por segunda vez, de reformarlo todo, de mejorar el proceso de cambio, de revisar lo que pueda estar mal, lo que va por donde no debe ser. Esa oportunidad que estamos teniendo en Venezuela de repensarnos como revolución, de repensarnos como proceso. Y otra singularidad fue el reconocimiento y el interés que había, sobre todo en algunos países, donde hay una presencia indígena más fuerte, como puede ser Guatemala, como Ecuador, Bolivia, reconociendo todo el proceso comunal y planteando, México también lo planteó, que allí hay una clave de cómo enfrentar al capitalismo y al imperialismo, ¿no? Obviamente a través de medidas económicas como ha tomado el presidente Maduro, como las que está tomando la Asamblea Constituyente, pero reconociendo en la esencia, en el poder originario y en el poder comunal, una alternativa civilizatoria para la grave crisis que está viviendo el mundo entero por la crisis misma del capitalismo, ¿no? Bien, yo les quería hacer allí una pregunta, fíjense, porque yo creo que es evidente que Venezuela recoge una solidaridad internacional importante, que ustedes la han reflejado allí de estos días de encuentro, ¿no? Pero también hay una comprensión importante de nuestros pueblos de la amenaza que implica que el conflicto en Venezuela de Estados Unidos pues, y del imperialismo contra Venezuela se agudice y escale en, vamos a decir que, escenarios de mayor agresividad a los que ya ha tenido, que son bastantes, ¿no? ¿Y cuáles son las implicaciones de vamos a decir, de esas acciones del imperialismo contra Venezuela para la paz del continente, ¿no? Porque el problema, digamos, no es Venezuela solamente, está el caso de Brasil, ¿no? Que, bueno, vivió un golpe de Estado, digamos, allí disfrazado a través de la figura del impeachment, que de alguna forma representa una escalada de los Estados Unidos y del imperialismo en América Latina. En Argentina, pues toda la forma en que se ha tratado de judicializar a líderes como Lula da Silva, líderes como
como Cristina, ¿no? Además de, por supuesto, los líderes sociales, Milagros Salas y otros tantos en Brasil y en Argentina, la desaparición de Santiago recientemente. O sea, toda la escalada de violencia que el imperialismo pareciera estar dispuesto a continuar en América Latina con tal de retomar el poder. ¿Cómo se ha visto la conciencia de los movimientos sociales de esta amenaza que implica que se agudice ese conflicto contra Venezuela? Vamos aquí a dar otra vuelta de intervenciones con la compañera Fanny. A ver. Yo trabajo en un periódico que es coordinado por movimientos populares en Brasil y en el centro de la coordinación está el Movimiento de Trabajadores en Tierra y que siempre hace análisis de conjuntura para evaluar la situación interna y externa del país. El análisis que se hace desde los movimientos populares en Brasil sobre estos hechos es que en un momento Estados Unidos estuvo muy concentrado en lo que es el Medio Oriente, que toda su política externa de agresión e invasión había sido dirigida a esta región. Tanto es que en Colombia, por ejemplo, se retiró inversiones en la guerra colombiana y el gobierno no logró sostener esta guerra al punto de ser obligado a negociar. Una vez que las políticas para el Medio Oriente están cada vez más degradantes y que llegan a algo que se llama el empate negativo, es que van ganando pero no terminan de vencer. Y que ellos se han mirado a otras regiones, entre ellas ahora Latinoamérica, porque habían perdido bastante terreno en Latinoamérica cuando la izquierda ocupó el poder en varios países. Sobre Venezuela, yo creo que la oposición venezolana y las presiones internacionales tienen un límite político. ¿Por qué? Porque yo fui a hacer la cobertura, por ejemplo, de lo que fue las primarias aquí en Venezuela y resulta que los partidos más agresivos, más violentos que fueran a la calle en Venezuela, el Voluntad Popular y la Primera Justicia, salieron derrotados en las primarias de las elecciones internas de la oposición. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno venezolano va a sentar a negociar con dos partidos que fueron derrotados internamente? Entonces, el hecho que Estados Unidos reconozca, por ejemplo, las conversaciones, los diálogos que se está dando en República Dominicana en este momento entre la oposición y el gobierno venezolano, ya es un reconocimiento que esta presión internacional tiene un límite. Y el límite está en que la oposición y el gobierno se sienten a conversar. Y la oposición llega en condiciones desiguales porque acaba de salir derrotada en sus elecciones internas. Entonces, ese desgaste interno de la propia oposición hace con que ellos también frenen un poco el discurso, o sea, eso es lo que ya estamos viendo aquí en Venezuela, y frenen también sus actos violentos en la calle. Bien. ¿Qué nos dice el compañero? A ver. Sí, creo que los primeros que sufren los embates del imperialismo son los pueblos, ¿no? Eso es claro, los más humildes, los más pobres, ¿no? Es directamente, en Argentina se vivió y fue muy abrupto cuando gana Mauricio Macri, lo primero que hace es hacer, ya antes lo estaba haciendo, rondas por Estados Unidos, estos encuentros que todo el gabinete ministerial fue a los Estados Unidos y el pago de la deuda, ¿no? Y esta entrega que ya estamos acostumbrados los pueblos de Latinoamérica de someter a los pueblos a través de prestar plata, ¿no? Que hay que devolverla y las condiciones siempre la ponen más poderoso. Eso se tradujo en un plan de ajuste, en un plan de reformas en contra de los pueblos y los movimientos sociales, los pueblos son los primeros que lo sufren y creo que también es por eso es donde se vive más la solidaridad, ¿no? Y se entiende más. Y creo que también ahí uno empieza a destacar la labor heroica, ¿no? Del pueblo de Venezuela, ¿no? De comprender en qué etapa del proceso está y también reconocer bien claro quién es el enemigo, en este caso Estados Unidos, y bueno, y esto se vio en lo que fue la constituyente, esa elección, que fue una buena iniciativa del presidente Maduro, pero que el apoyo, ¿no? Ver las imágenes, ver a la gente hablando, convencida, a pesar de que está impactando todo esto que son las medidas, la guerra económica, bueno, creo que eso también creo que es una garantía y en esos códigos entre los pueblos se entiende, ¿no? Uno deja de mirar los medios, lo que pasa en la televisión, no siempre, ¿no? La mayoría de las veces no, pero hay una solidaridad a partir de la conciencia, a partir de reconocerse tanto desde el punto de vista de clase como de lo que se vive en el día a día y en las calles.
El Bien. tema es cómo hacer llegar ese mensaje, ¿no? Que los pueblos del mundo entiendan que el pueblo de Venezuela es consciente y está bancando este proceso. Bien, en unos momentos vamos a escuchar también la opinión de Pablo Kunich sobre esa amenaza y cómo los niveles de conciencia de los pueblos y los movimientos sociales de América Latina sobre esta amenaza y esta nueva arremetida del imperialismo. Y bueno, a mí también me interesa compartir una opinión sobre justamente esa acción de los Estados Unidos en el Medio Oriente y en América Latina. Pero vámonos a un corte y al regreso seguimos aquí esta conversación con nuestros invitados sobre este encuentro internacional, este importante encuentro internacional que hoy se desarrolla en Venezuela. Seguimos aquí en debate, hablando precisamente de este debate internacional por la paz que hoy se desarrolla en Venezuela, bueno, estos días, ¿no? Y que mañana tendrá una expresión de movilización también. Conversábamos sobre la importancia y el nivel de conciencia de los pueblos de nuestra América, de los movimientos sociales, sobre la amenaza que implica no solo para Venezuela, sino para el continente. Y eso lo dijo Chávez muchas veces, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. La guerra contra Venezuela, las agresiones contra Venezuela son agresiones que inciden directamente en la paz regional. ¿Qué nos dice Pablo Kunich sobre este tema? Bueno, allí pensando un poco en las amenazas y revisándonos nosotros como izquierda, creo que la principal amenaza que tenemos hoy es la de perder el contacto, la comunicación con nuestro pueblo, con nuestra gente, ¿no? Y eso ha habido evidentemente un golpe, por así decirlo, con esta campaña mediática que ha intentado desvincular la política del tema común de la gente, ¿no? Que ese ha sido un logro de Chávez y de la Revolución Bolivariana, que la política se transformó en algo común. Y es lo que destacan muchos compañeros cuando llegan a Venezuela, ¿no? La gente habla de política en todos lados. Eso, después de una guerra económica que arreció y todavía nos afecta, creo que es algo a superar de manera creativa desde la revolución, ¿no? Reconectar con la fibra del pueblo. Sin duda la elección de la constituyente fue un avance en ese sentido, pero bueno, hay que cuidar esa bondad de la gente, esa disciplina, disciplina de la gente con la revolución y reconectar con los debates que está dando la gente, con las necesidades que está pasando la gente. Y no solo hablo de Venezuela, ¿no? En general, creo que también hay una reflexión de estos retrocesos que hemos tenido como izquierdas, en los casos que mencionábamos, de Argentina, de Brasil, y de otros países como Uruguay, que hay un gobierno de izquierda, pero toma muchas veces posturas muy, muy suaves, ¿no? Y creo que como izquierdas debemos repensarnos, debemos retomar como un camino común, porque si no el imperialismo, si bien está en crisis, es seguramente cuando más peligroso es, y bueno, y evidentemente ya están dando señales que vienen por todos, ¿no? Y si desde América Latina no estamos unificados como movimientos sociales, como pueblos y también con los gobiernos progresistas, la amenaza puede ser mucho mayor, ¿no? Ellos vienen por todos. Un caso muy claro en Argentina, los avances sociales que han habido, en particular, bueno, uno que milita en la comunicación, con la ley de comunicación, por ejemplo, fácilmente se retrocede, fácilmente se vuelve atrás, si no hay un pueblo organizado, si no hay una izquierda consciente, con principios antiimperialistas. Ayer Evo Morales en el programa junto con el presidente Maduro lo destacaba el valor de la unidad como un valor fundamental. Además, obviamente, intentando ver la amenaza desde el lado nuestro y no solo de que el imperialismo, la amenaza real que significa por su capacidad de fuego, por su capacidad de incidencia, ¿no? Sí, yo quisiera, a propósito de un comentario que hacía Fania, ¿no?, sobre las intervenciones de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no?, y su enfoque, pues, en Medio Oriente en estos últimos años. Yo creo, es una opinión, pues, y un poco también para el debate, que hay que analizar con profundidad, incluso aumentar las investigaciones sobre la participación de los Estados Unidos en ese periodo en América Latina. En el periodo de 2009 a 2012
ocurre un fenómeno que yo siempre he dicho que estadísticamente ya es inexplicable, pues, ¿no? Las enfermedades de Hugo Chávez, de Lula da Silva y la muerte súbita, digamos, repentina de Kirchner. O sea, 3 presidentes de izquierda que en el transcurso de 3 años, esos 3 años justamente coinciden con la instalación de las bases militares en Colombia, que implicó una penetración militar más fuerte, pues, ¿no? Y Estados Unidos no hace una inversión militar de esa dimensión, y mientras está dirigiendo el ahorcamiento de un líder como Saddam Hussein en Irak, o está dirigiendo el linchamiento de un líder como el líder libio en caso de Muammar Gaddafi en Libia, al mismo tiempo en América Latina se da este fenómeno, ¿no?, de estas muertes de 3 presidentes, que yo siempre invito a ver la imagen. Hay una imagen, digamos, que a mí me parece como una de las imágenes más interesantes de lo que fue ese encuentro de 2004 en la Cumbre de las Américas en Argentina, donde aparecen Lula, Kirchner y Chávez, ¿no?, con sonriente. Fue 2005 en Mar del Plata, si mal no recuerdo, finales de 2004, principios de 2005. Bueno, en ese encuentro hay una foto muy común donde salen ellos 3, hay una foto donde salen formales, hay otra donde salen más informal, salen los 3 agarrados con una risa y una dignidad de presidentes que digamos, le dieron la vuelta a las intenciones del imperialismo en América Latina, a lo que Atilio Borón llama la derrota más importante del imperialismo en América Latina, que es precisamente la derrota del ALCA, ¿no?, en Mar del Plata. Entonces, cómo a partir de este hecho, que es un hecho que pareciera, digamos, que no es cualquier cosa una derrota para el imperialismo de ese calibre, y toda la arremetida que pudiera haber posteriormente de los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos tiene distintas formas de intervención, y uno ve, por ejemplo, en la desclasificación de documentos del caso chileno, uno ve que mucha de la guerra fue subrepticia, pues mucha de la guerra económica fue subrepticia. El caso cubano, por ejemplo, la Operación Mangosta, uno ve cómo hubo cantidad de enfermedades dirigidas contra el pueblo, y uno ha visto, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, hubo intentos de asesinato hacia líderes que han sido develados, pues, por la misma revolución nicaragüense, donde el imperialismo ha tenido distintas formas de guerra no visibilizadas, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera, mientras ellos en el Medio Oriente jugaban una estrategia de guerra militar abierta, en América Latina, si bien no hubo la contundencia y no hubo la agresividad militar evidente que tuvieron en aquellos países, pareciera que se desarrolló distintas formas de guerra en el ámbito social, psicológico, operaciones psicológicas de distinto tipo. Pudiéramos decir, es necesario abrir investigaciones internacionales desde organismos internacionales y también desde científicos, desde los pueblos, sobre estos fenómenos biológicos, de cómo hay presidentes de izquierda, pues hay que sumar a Lugo, por ejemplo, entre los presidentes que han tenido cáncer, pero no solo estos presidentes, sino el caso de Brasil, no solo fue Lula, sino Dilma Rousseff también. Entonces, claro, nosotros vemos unos fenómenos, entonces los presidentes de derecha no se enferman, el único que se enfermó fue el presidente Santos, que dijo tener una enfermedad, pero luego más nunca se habló de ello, ¿no? Entonces pareciera que más bien fue como una manera de desmontar en el escenario mediático internacional que no era explicable que todos los presidentes de izquierda estaban enfermando y muriendo y los presidentes de derecha ninguno. Estadísticamente eso es improbable. Claro, yo creo, y yo no sé hasta qué punto este encuentro dará para eso, pero yo sí creo que los pueblos tenemos que plantear, y bueno, plantearle también como propuesta a los organismos internacionales como el ALBA, como la CELAC, la posibilidad de habilitar investigaciones internacionales sobre estas guerras encubiertas que vienen de Chile, que vienen ya contra Cuba con operaciones biológicas, que vienen contra Nicaragua con operaciones también para matar a líderes, al mismo Fidel Castro, cuántos atentados no ha tenido. Entonces, bueno, es un tema que yo creo que a la par que había todo ese conflicto en Medio Oriente, aquí se desarrollaba otra estrategia de guerra contra América Latina, y que los Estados Unidos han querido jugar con una supuesta ignorancia de los pueblos latinoamericanos, que iban a invisibilizar eso, que iban a creer que el imperio estaba detrás de esto. Y aquí mismo en Venezuela, como lo decía también Pablo, se ha jugado, y en América Latina, que bueno, que el imperialismo, que esto es mentira, los problemas de Venezuela son un mal gobierno, ¿no? El mal gobierno que ha tenido Venezuela. Entonces, bueno, un poco ahí como alguna percepción que tengo sobre el tema, que vale la pena también si alguno quiere hacer un comentario al respecto. Pero bueno, es de alguna manera algo que agrego aquí al debate. No sé si alguno de ustedes quería comentar algo.
Yo como periodista estoy obligada a ver la historia por sus hechos, sus pruebas y por si algo que se puede probar, ¿no? Sin embargo, también como periodista estoy obligada a desconfiar de todo. Yo creo que este tema del cáncer, de los presidentes que coinciden hasta mismo en la época, es más compleja porque desconfiar que fueran envenenados me parece una tarea muy simple. Yo creo que lo que debemos hacer sí es una reflexión sobre qué estamos comiendo nosotros latinoamericanos. O sea, ¿por qué digo eso? Porque estamos comiendo veneno todos los días. La guerra que nos está haciendo hoy no es contra Lula o contra Dilma o contra Chávez. A mí me parece que la guerra que está haciendo Monsanto es contra los pueblos de Latinoamérica. En Brasil hay un genocidio de cáncer. 500.000 personas son contaminadas todos los años con cáncer. Eso es un genocidio. ¿Y qué está provocando este cáncer? O sea, lo que estamos comiendo, eso está cargado de veneno. Y en Brasil usamos estos venenos de agricultura que están prohibidos en otros países. Los agrotóxicos que se usan los grandes productores rurales en Brasil, hay muchos países, o sea, de hecho la mayoría de los países lo prohíbe, ¿no? Brasil y Paraguay son los que usan los agrotóxicos más fuertes. En Venezuela, por ejemplo, yo no sé si saben, pero no hay control sobre la cantidad de agrotóxicos que se aplica y tampoco hay entrenamiento de los campesinos de cómo usarlos. La gente usa como le da la gana, ¿me entiendes? Y Argentina, bueno, los movimientos populares, hay un debate intenso sobre el uso del agrotóxico. No solo en cuanto a envenenamiento, sino también el agronegocio, ¿no? Por ahí se desvía un poco el tema, pero es parte de lo mismo, ¿no? Que yo creo que en el fondo es un poco esto que hablabas de las nuevas métodos de intervención que tiene, ¿no? Es interesante ver cómo funcionó el Plan Cóndor, ¿no? Y a partir de eso, esta nueva estrategia, que por un lado trabaja con las multinacionales, ¿no? Que multinacionales que son supraestatales, que ya incluso son superiores al Estado norteamericano. También, en otro sentido, la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Tanto en Brasil, en Perú, que Perú también es una nación que de un día para el otro hay bases norteamericanas. En Argentina, la semana pasada el Senado aprobó la instalación de una base. Lo mismo pasó, bueno, ni hablar lo que es México, ¿no? Y Colombia. Otro eufemismo y otro donde también uno empieza a ver cuando asumen estos nuevos gobiernos de derecha cómo se dispara el narcotráfico, ¿no? Y no es casual, no es casual. También, ¿no? Como dice la compañera, uno como periodista no tiene los datos, incluso hay sondeos, estudios, pero creo que eso es interesante ver cómo profundizan en ese sentido y cómo en Argentina era un flagelo, pero no era, ahora se está empezando a armar a las fuerzas y a buscar también el enemigo interno. A partir de Santiago Maldonado, que hablabas vos, se está instalando la imagen en Argentina, se está copiando el modelo chileno de un enemigo interno, no sé en Brasil si pasa lo mismo, pero se está instalando como la figura de una población, algo interno, justamente para armar a la población. Los ejercicios militares van a ser simbólicamente entre Leu, ¿no? Muy cerca de donde desapareció Santiago. Hoy por la mañana estaban otra vez desalojando a los mapuches para investigar a ver si había pruebas culpabilizando a los propios mapuches de esa situación. Y bueno, y además de eso también la instalación, me parece, ¿no? De organizaciones no gubernamentales como una medida de intervención directa, de financiamiento y de pensamiento, ¿no? Esta idea que no solo tienen las universidades, muchas veces bregan por que la educación pública sirva a los fines norteamericanos. Directamente el Banco Mundial está bajando modelos educativos que son implementados, por eso también son las guerras docentes, en las luchas docentes, ¿no? En Argentina es increíble cómo
están yendo por la educación de los pueblos, ¿no? Es ahí donde se están hacia la metiendo privatización particularmente, o hacia No las solo reformas curriculares también. No solo la privatización, más que nada las reformas curriculares. En Perú fue algo, en Perú lo que querían hacer en la última lucha docente justamente era eso, era revisar a los docentes que tenían experiencia sindical, lucha para desplazarlos y poder instalar personal limpio. La misma receta que se aplicó en Argentina con esta idea de docentes organizados que tienen un nivel crítico, los correr el sindicalismo para poder hacer propia la educación. Bien, tenemos ahí un minutico antes de ir a un corte, no sé si querías compartir alguna opinión sobre este tema. No, bueno, compartir lo que han venido planteando y sin duda después del final de sin irme muy atrás, pero después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó una nueva etapa que tiene muchas de estas estrategias que están mencionando aquí, que bueno, se empezaron a implementar y la propaganda casi como principal herramienta, ¿no? De lograr una maquinaria de engaño permanente que lleva a que comamos veneno y a que reclamemos que queremos tener nuestra harina de polar, que también tiene veneno, pero que reclamemos nosotros ser envenenados o que terminemos en definitiva identificándonos con los ideales de los pocos, que casi todos son hombres, que comandan, que lideran estas pocas empresas, estos pocos grupos élites que dominan el mundo, ¿no? Eso sin duda ha sido uno de los logros más fuertes del imperialismo, que no ha sido igual o no ha sido gratis, ¿no? Han pasado el asesinato de miles y miles de dirigentes sociales, de mujeres, de hombres, para que ellos logren o intenten imponer esta nueva lógica o esta nueva situación ilógica, inhumana de identificarnos con el enemigo, identificarnos con los valores y las formas de pensar de nuestro verdugo. Bien, nos vamos a ir a un corte y regresamos aquí en unos minutos para, bueno, cerrar este debate del día de hoy sobre precisamente el debate internacional que se desarrolla en Venezuela de, bueno, los pueblos que apuestan a la paz en el mundo. Vámonos a un corte y regresamos. Regresamos aquí en debate internacional por la paz. Conversábamos entonces, bueno, sobre la percepción que se tiene ahí sobre este conflicto y también sobre cómo se ha desarrollado esta guerra en Medio Oriente y también en nuestra América, ¿no? Queríamos hablar también de la participación de, digamos, los otros continentes, ¿no? Bueno, cuál ha sido esa expresión en este encuentro que es bien diverso, que es bien amplio, de los pueblos del Asia, del África, cuál ha sido la participación también de la Europa que se resiste en este momento. Bueno, vamos a comentar, no sé quién quiere tomar la palabra, no sé si la compañera Fania. Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con gente de casi los 5 continentes, pero me llamó la atención la entrevista que hizo con el vocero de la delegación china, porque además de ser un intelectual, un profesor, un PhD en español, o sea, un tipo que tiene tradición académica en China, él es un funcionario del gobierno chino. Entonces, cuando le pregunta a él, por ejemplo, cómo China ve Venezuela y si en algún momento China podría aprobar una agresión contra Venezuela, él me contesta de la siguiente manera: Venezuela es nuestro socio estratégico integral, o sea, no solamente en la parte económica, sino que en lo social y lo cultural, y China es un país que ama la paz, así como Venezuela, y que China no solamente nunca permitiría una invasión interna en su integridad territorial, como tampoco permitiría eso a sus amigos estratégicos. Entonces, como intelectual, como le dio vueltas para decirlo, China jamás permitiría desde el punto de vista político o militar una intervención en un socio estratégico como Venezuela. Entonces, cuando un chino
un funcionario del gobierno habla eso de una manera tan clara, porque los chinos siempre tratan de ser lo más, como que no decirlo directamente por el papel que ocupan en el mundo y la polémica que eso podría causar, pero cuando habla de esta manera, a mí me llamó mucho la atención, porque además podría no contestar la pregunta. Sin embargo, hizo cuestión de contestarla y decirlo claramente lo que piensa el gobierno chino sobre este tema. Entonces me llamó mucho la atención que China esté tan pendiente y hable tan claro sobre la situación de Venezuela y la amenaza de Estados Unidos. Sí, no, y bueno, las posiciones de Rusia en general, las posiciones oficiales han sido en general de solidaridad, ¿no? Más allá de la percepción y la opinión que puede tener cualquier participante de este encuentro, que no necesariamente es una posición oficial, ¿no? Pero es evidente además que hay un escenario internacional que se mueve también y gravita en lo económico de una forma bien interesante, con las medidas que se han tomado por el mismo gobierno ruso en torno a estos contratos que se han hecho pues, en otras monedas distintas al dólar y que empiezan a ser una expresión muy concreta de una dinámica donde países como Rusia y China empiezan a afrontar internacionalmente el posicionamiento de otras monedas alternas al dólar y a cambiar los parámetros y las reglas de juego de la economía internacional, que ha estado regida por una moneda que sabemos que depende en este caso de una entidad privada como es la Reserva Federal de los Estados Unidos y que se convierte en la moneda de referencia internacional de las reservas, siendo una moneda nacional de un país, ¿no? O sea que no hay un acuerdo monetario, no existe, eso es importante aclararlo, no existe internacionalmente ningún acuerdo monetario que permita que los pueblos en lo económico hayan definido democráticamente una moneda justa de intercambio o que genere un intercambio justo entre los pueblos. Y pareciera que este es un momento donde eso se ha tratado. ¿Se ha tratado algo de lo económico en este encuentro? ¿Han escuchado ustedes algunas expresiones sobre este tema económico o no es un tema que haya estado ahorita en debate allí? No, claro que ha estado en debate, sí ha estado, pero bueno, se ha concentrado más en lo que son las propuestas de aquí en adelante, porque es bueno destacar, Silvio, que uno de los objetivos del encuentro era realizar un plan de lucha. Okay. Sí, se enfatizó mucho en eso, ¿no? No solo el discurso, no solo el encuentro y el disfrute de estar allí compartiendo con compañeros y compañeras, sino elaborar una propuesta de aquí en adelante de solidaridad. Entonces se concentró más en las acciones, en esas propuestas, pero lo económico y el debate económico, claro que estuvo presente también en el marco de los ataques, ¿no? Cómo Estados Unidos está usando herramientas financieras, económicas, para dominar, no es nuevo, todos los convenios, los acuerdos o las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano, en fin, del Banco Mundial, pero bueno, ahora han ido refinando esas medidas de guerra económica y bueno, también ahí era interesante ver cómo los compañeros veían la aplicación directa de una guerra ya de alta tensión en lo económico en Venezuela, como se veían como espejo de lo que podían hacer en sus países, ¿no? Y de lo que están empezando a hacer. Y ha habido expresiones también de los pueblos, ¿no? Que hacen resistencia en Europa a estas embestidas, digamos, de la derecha, del capitalismo en esos países, ¿no? Sí, allí, bueno, tuvimos posibilidad de hablar con varios compañeros de Cataluña, de España, en fin, de Bélgica también, y bueno, sobre todo los compañeros de España denunciaban, indignados, podemos decir, vienen de un reino, de un país en pleno siglo XXI que todavía tiene una monarquía como figura. Entonces, claro, venir aquí y hablar de democracia participativa y protagónica era un contraste y bueno, indignaba la postura que muchas veces tiene el gobierno de España y el Reino de España de ponerse a ser censor, a opinar siquiera sobre cuestiones de la democracia venezolana, de los derechos humanos en Venezuela, cuando en su propio país hoy mismo están cercenando el derecho de participar políticamente, por ejemplo, en la consulta que están haciendo por la independencia de Cataluña, cuando inicialmente es una consulta. Y sobre África, ¿cómo ven la percepción de África de lo que vive Venezuela? Que África ha vivido los embates del imperialismo, bueno, más con presencia de la OTAN, pero también de los Estados Unidos en muchos conflictos africanos. ¿Cómo se ve la presencia ahí de África? De las personas de las delegaciones africanas que escuché, sobre todo vinculada a Vía Campesina, el ambiente de solidaridad, pues no, o sea,
una vez que ellos se identifican con el modelo de democracia participativa de Venezuela, que se identifica con las luchas venezolanas, y sobre todo la lucha antiimperialista y África, que ha sufrido diferentes ataques imperialistas de países europeos, sobre todo, o sea, que le han sacado sus riquezas, que han hecho guerra ya. Entonces, el sentimiento de los africanos que he tenido la oportunidad de hablar aquí es de solidaridad y apoyo integral al pueblo venezolano. Earle Herrera, ¿no?, que es un comunicador venezolano allí, una de las denuncias que ha hecho es que probablemente no ha existido con anterioridad una guerra comunicacional tan atroz como esta. Sin duda que todos los países que han hecho revoluciones, la misma Cuba ha vivido una campaña internacional atroz desde hace mucho tiempo. Pero hay un fenómeno actual que es que pareciera que Venezuela, bueno, prendes cualquier televisor en cualquier parte del mundo y ahorita Venezuela es un tema de conversación más que los problemas del propio país en el que se está viviendo. Y cuando en ese país hay desaparecidos como en México, cuando en ese país hay, bueno, casos tan terribles como la desaparición de Maldonado, ¿no?, que son fenómenos que no es cualquier cosa, pues los venezolanos sabemos lo que es una desaparición de una persona sin saber y que, bueno, que luego aparezca muerta y que muchas veces es precisamente en manos de los cuerpos de seguridad del Estado cuando la última vez que lo ven. Pero bueno, toda esa realidad pareciera que pasa por debajo de la mesa frente al hecho de que los medios de comunicación ponen en primera línea Venezuela, ¿no? Y entonces, bueno, parte de la pregunta, ¿por qué Venezuela? Y también si dentro de esa agenda de acciones que está planteada, me imagino que lo comunicacional es un campo de lucha central, ¿no? Que de alguna manera, bueno, desmentir, ¿no?, y generar campañas para que los pueblos de alguna manera tengan una imagen más cercana de lo que pasa en Venezuela. Y decía Pablo, si mal no recuerdo al principio del programa, que también ha servido como para desmontar algunas matrices críticas que alguna gente de izquierda también se deja contaminar, porque es casi imposible. ¿Cómo estás tú, por ejemplo, en Colombia y tienes todo el día hablándote mal de Venezuela y todo el día con noticias falsas de Venezuela? ¿Y cómo no caer en tanto false news, ¿cómo es que le llaman? Face news y tanta noticia falsa que es hoy día como parte de la realidad comunicacional, ¿no? Sí, incluso Maduro habló al respecto, ¿no? Se pronunció. Y esta nueva etapa también que, bueno, a los comunicadores es una nueva preocupación, ¿no? Nosotros acostumbrados, bueno, yo vine a Argentina hace 2 meses y medio, no sé si a España le pasó lo mismo, el fantasma que se había creado sobre Venezuela. Y de repente llegar acá, ¿no?, y encontrarse con una realidad que no es tan atroz. Y esto que decís vos, lo preocupante que no solo pasa en los sectores acríticos que consumen la televisión por un entretenimiento, sino que también pasa en sectores progresistas, sectores académicos, ¿no? Y este potencial y esto de las redes sociales, que también se discutió mucho en el foro, las redes sociales, que es en la actualidad un arma del imperio, pero que los movimientos sociales, los pueblos y los estados comprometidos con las causas del pueblo tenemos que empezar a ver ese como otro nuevo campo de batalla. En Argentina es terrible cómo se utilizaron los medios sociales, los medios sociales en este sentido, las redes sociales, y bueno, creo que eso también se empieza a marcar y se empieza a dibujar como un eje principal en la agenda de los pueblos, de los movimientos sociales, y que fue algo que atravesó también este encuentro. Bien, tenemos unos 3 minutos para el cierre. Yo sé que nos comenta Fania, para luego darle la palabra a Pablo. Hay un poeta brasileño, Manuel de Barros, que él dice, todo lo que digo, la mitad es mentira y la otra mitad es inventada. Yo podría decir eso de los medios, de los grandes medios que hablan de Venezuela, por lo menos en mi país. La mitad de las cosas que se habla de Venezuela es mentira, la otra mitad es inventada. ¿Por qué? Porque ellos siempre tratan de estereotipar Venezuela. Y casualmente los líderes venezolanos, pasó con Chávez, pasa con Maduro, siempre aparecen como unos locos que han enloquecido en el poder, que hablan cosas desatinadas. Entonces tú dices, no, yo no voy a parar bola a un tipo que a mí me parece loco, porque además lo pintan así. Y como decía el compañero Nicolás, desde afuera, yo siendo una persona que me considero bastante bien informada, que estoy integrada en movimientos populares, que participo pues de debates en Partido Comunista, que frecuento la universidad porque hago maestría, cuando llego en Venezuela yo me sorprendo
con la realidad venezolana, ya teniendo vivido en Venezuela el año 2012-2013. Entonces, si yo, que soy una periodista, que soy una persona bien informada, me sorprendo porque lo que me estaban contando era mentira, yo me imagino que es el brasileño medio, por ejemplo. O sea, ellos piensan que Nicolás Maduro... Que tiene acceso a menos fuentes de información, a verificar, menos posibilidad de verificar algunas informaciones. Bueno, por eso Brasil de facto tomó la decisión de tener aquí una corresponsalía, porque ya no se puede confiar en las informaciones que llegamos allá, que llega allá, y decidimos tener aquí una corresponsalía propia. Bien, una intervención aquí, Pablo, 1 minuto para el cierre de nuestro programa. Bien, primero que nada, convocar mañana a la gran movilización antiimperialista que va a dar cierre a este encuentro y que bueno, nos va a encontrar en esa cancha, en ese escenario donde que es natural para los pueblos, que es la calle, reivindicando, expresando la solidaridad, expresando la alegría también de estar unidos, de estar construyendo una revolución con muchos problemas, con muchas dificultades, pero reivindicar esa alegría de estar vivos, de estar reivindicando el legado del comandante Chávez y de estar respondiendo a una gesta, y no exagero, heroica, que es la de mantener la bandera del socialismo, mantener la posibilidad de poder construir una sociedad distinta, un buen vivir, como el comandante llegó a hablar y lamentablemente no le dio el tiempo para profundizar. Entonces, todo eso es lo que nos estamos jugando y bueno, mañana nos encontraremos en la calle y seguiremos de aquí. El presidente Maduro planteó un primer periodo de aquí a fin de año y después para la primera etapa del año siguiente de una extensa campaña de solidaridad recíproca con los pueblos que luchan a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de la cultura. Sí, eso fue una cosa que marcó también el encuentro, la necesidad de encontrarnos o de que se encuentren aquí los artistas, los cultores y recuperar esa mística de patria grande, de unidad latinoamericana. Así que el desafío es bien difícil, la etapa va a ser bien difícil, pero también la afrontaremos con la frente en alto y con la alegría de estar luchando por el socialismo y por la independencia. Bien, bueno, muchas gracias por haber asistido ahí a nuestra invitación acá en Debate y bueno, esperamos que nos podamos encontrar precisamente en esa movilización el día de mañana. Los pueblos se expresan contra el antiimperialismo, además los pueblos del mundo, pues unidos frente a esta arremetida contra Venezuela, que es una arremetida en general contra la lucha de los pueblos por transformar la realidad que nos impone el capitalismo y el imperialismo en el mundo. Nos vemos en un próximo programa en Debate, gracias por habernos acompañado.